conmigo a abrazar. Un abrazo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hemos pasado un día bastante bueno, rico, hermoso. Apreciados hermanos, vamos en ese momento a dedicar unos pocos minutos, para que tengamos un momento de oración. Yo sé que ya oramos, sé que ya los guerreros de oración dedicaron su momento para orar y les felicito por eso. Esa iniciativa es hermosa, maravillosa, el estar en cada momento de reunión, en cada momento de culto, dedicar momentos para orar, porque vivimos en un mundo, decíamos ayer, convulsionado, en un mundo que va y viene, en un mundo donde el pecado va aumentando, la maldad va aumentando, donde las necesidades han aumentado y también las enfermedades. Las diferentes situaciones y problemas que afectan al ser humano van aumentando, y todo eso son señales de que Cristo viene pronto. Pero en esa noche quisiéramos dedicar unos cortos minutos para que oráramos, hiciéramos una petición especial a nuestro Dios. Vamos a orar por cada una de las peticiones que ustedes han colocado aquí. Yo no la sé, nadie de los que está aquí la conoce, solamente usted que la escribió y la colocó aquí. Si alguno falta por colocar su petición, colóquenla allí. Vamos a estar orando todas estas noches para que Dios responda a cada una de las peticiones que han sido colocadas allí. La Biblia dice que si usted pide, va a encontrar. Si usted busca, va allá. ¿Okay? Y si usted toca, se le va a abrir. Y de acuerdo a esa promesa nosotros pedimos, nosotros clamamos, nosotros oramos, pedimos para que Dios nos dé su bendición. Así que vamos a estar orando por las bendiciones que están aquí, pero de manera especial en esta noche. En esta noche yo quisiera que oráramos. Ustedes saben que mientras los días van pasando, pareciera que las enfermedades van aumentando. Y es así. Y es así. Y en esta noche quisiera que dedicáramos unos minutos para orar por aquella persona que quiere pedirle a Dios que le sane de cualquier dolencia que tiene. Es posible que sea algo muy pequeño, es posible que no sea una enfermedad grave, no sea una gran enfermedad, es posible que sea una gripe que tiene quizás unos días, una semana, que no se ha curado, una tos, no sé qué sea. Pero en esta noche queremos dedicar unos minutos para orar, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de nosotros. Amén. Pero si usted no está enfermo, pero usted tiene una persona muy cercana que está enferma, le voy a pedir también que usted sea parte de esa oración y sea parte de esa intercesión en esa noche, porque vamos a orar para que Dios manifieste su poder, amén, manifieste su gracia, amén, manifieste su bendición y ponga salud en lugar de la enfermedad. Amén. ¿Creen ustedes que necesitamos salud? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo quiero preguntar, ¿hay alguna persona que quiere que oremos por su salud? Puede colocarse de pie aquí donde está, puede colocarse de pie. Y es posible que tú no estás enfermo, pero también puedes colocarte de pie en representación de esa persona querida. Puede ser una persona que no está aquí, puede ser tu mamá, un hermano, un familiar muy cercano, pero que sabes que está enfermo. En el momento en que nosotros estemos orando aquí, en el momento que yo esté orando aquí, tú vas a pedir por esa persona, tú vas a pedir por ese familiar cercano, por ese amigo, para que Dios, allá donde él esté, donde esté en su casa, en su cama, en cualquier lugar, Dios pueda manifestar su poder. Amén. Y el nombre de Dios pueda ser glorificado. Amén. Habiéndole dado sanidad a esa persona. Amén. Yo creo que esta oración es bueno que la hagamos de rodillas, ¿le parece? Vamos a arrodillarnos. Si hay alguna persona que tiene algún impedimento para doblar sus rodillas, pues puede quedar de pie, pero todos los demás vamos a orar de rodillas. Maravilloso Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en esta noche acudimos a tu presencia, reconociendo que eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, eres nuestro sustentador y también eres nuestro Redentor.
Nos arrodillamos ante ti porque te reconocemos que eres Dios sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, que para ti no hay nada imposible en esta vida. Pero también, Señor, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra pecaminosidad y también reconocemos la necesidad que tenemos de ti, oh Dios. Y de manera muy especial en esa noche, oramos por las peticiones que han sido colocadas allí en el lugar de las peticiones, por cada papelito, cada papel que ha sido escrito, que tiene allí necesidades, dificultades, problemas, enfermedades. Yo no sé qué tiene, pero tú lo sabes. Y pedimos, Señor, para que cada una de esas peticiones que han sido colocadas en ese lugar de peticiones, en esa cruz, Señor, tú la atiendas y puedan ser respondidas conforme a tu voluntad. Tú puedas manifestar tu poder, tu gracia y tu bendición sobre cada petición. Y esta semana nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor, porque tú has respondido esas oraciones. Pero de manera muy especial, Señor, en esa noche pedimos sanidad para tu iglesia. Estamos aquí ante tu presencia reconociendo, Señor, que tú eres el médico de los médicos y que para ti no hay nada imposible. Y por lo tanto, Señor, imploramos, oh Padre, que en el nombre de Jesucristo puedas reprender las enfermedades de nuestros cuerpos. Sea pequeña, grande o mediana, yo no sé de qué tamaño sea la enfermedad, el dolor, el malestar o el padecimiento, pero pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú reprendas la enfermedad y que por la autoridad de Jesucristo tú puedas declararnos completamente sanados. Sobre todo aquellos que tienen dolencia, aquellos que tienen dificultades y aquellos que tienen quizás algún familiar, algún amigo muy cercano que no está aquí en la iglesia, pero que en este momento el hermano está colocando su nombre allá en su mente, en su petición. Pedimos por esa persona para que allá donde esté esa persona pueda ser sanada en el nombre de Jesucristo. Señor, necesitamos que tu poder sea manifestado en nuestras vidas y que tú puedas dar sanidad a tu iglesia, puedas dar sanidad en lugar de la enfermedad, porque no es tu voluntad que los seres humanos nos enfermen. Así que, Señor, colocamos a tu iglesia, colocamos a toda persona en tus manos para que tu bendición repose sobre todos nosotros. Amén. E imploramos, Señor, tu bendición también para que al abrir tu palabra podamos encontrar sanidad espiritual. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero hacer una pregunta, a ver. Tenemos aquí un pequeño obsequio. Tenemos un pequeño obsequio. Aquí un libro que se llama Salud y Curación. Queremos hacer una pregunta a los amigos. A ver, levanta la mano todos los que son amigos de nuestra iglesia, que no son miembros de la iglesia bautizados, pero que son nuestros amigos. Levanten la mano. Ok, ¿hay algún otro? Amigos que no son bautizados. Muy bien, pueden bajar. Algunos de ustedes vinieron el día de ayer. Yo quiero hacer una pregunta para regalarle este libro. Una pregunta sobre el tema de ayer. ¿Cuál era el tema del día de ayer? ¿De qué hablábamos el día de ayer? Ajá. Bueno, se fue la experiencia, pero ¿cuál? ¿De qué hablábamos el día de ayer? A ver, rápido. Ajá, de la mujer de Samaria, pero ¿cuál era el tema? ¿Qué era? Lo de Dios, que hablábamos de Dios. ¿Qué era? Que Jesús necesita entrar en la vida de cada persona. ¿Cuál es tu nombre? Oh, Alexandra. Dios te bendiga, Alexandra. Dios te bendiga, Alexandra. Estamos orando por tu país para que Dios pueda ayudar y pueda dar su bendición para él, cada una de esas personas. Tengo un libro más, pero un libro más quiero preguntarle a los hermanos. ¿Cuál fue el primer amigo que llegó a nuestra iglesia en esta noche? ¿Alguno sabe quién fue el primer amigo que llegó a la iglesia? ¿Quién fue el primero? ¿Quién? No, la que trajo la hermana. Amiga aquí. Ok, colóquese de pie. ¿Cuál es su nombre? Iris. Ok, muy bien. No lo voy a pronunciar.
pronunciar porque no quiero pronunciarlo mal. Hasta que no me lo aprenda. Que Dios le bendiga. Esperamos que puedan dar uso a ese libro. La primera amiga que vino está allá afuera, pastor, con su hija. Ah, bueno, está bien. Bueno, le podemos dar otro minutito ahora. Ella fue la segunda. Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, donde ahí tenemos nuestra base bíblica. Ya el día de ayer nosotros leímos el texto bíblico, todo el texto bíblico de Juan capítulo 4, vamos a leer solamente una porción y vamos a ir avanzando en la historia de la mujer samaritana. Libro de Juan capítulo 4. Libro de Juan capítulo 4 dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 1 para que alguno que no haya venido el día de ayer pueda orientarse en lo que nosotros estamos estudiando. Libro de Juan capítulo 4, compartan la Biblia allí con nuestros amigos y nuestras amigas allí. Compártala para que puedan leer. Juan capítulo 4, verso número 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Juan capítulo 4, verso número 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Ayer hablamos de este versículo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y presten mucha atención ahora a los 4 versículos que voy a leer. Mucha atención a los 4 versículos, porque en esos versículos vamos a basar la meditación en esa noche. Los primeros, esos 4 versículos, del versículo 6 al versículo 10. Y estaba allí, dice la Biblia, Juan capítulo 4, verso 6. Y estaba allí, ¿ok? Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, la hora del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer dijo: ¿cómo tú? Hizo una pregunta a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces el verso número 10, verso clave para esta noche. Entonces Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Dice Jesús allí, tú le pedirías y Él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. El día de mañana vamos a hablar del agua viva. El día de mañana, no te puedes perder el tema de mañana, vamos a hablar del agua viva. Pero hoy yo quiero que hablemos de la expresión que Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Apreciados hermanos y amigos, el conocimiento hoy en día, en el mundo que vivimos, es muy importante. De hecho, para poder desenvolverte en cualquier área de la vida, tú tienes que tener conocimiento. Una ama de casa, para poder desenvolverse en su hogar como una buena esposa, tiene que saber cómo el arte de la cocina. Aunque hay hombres que cocinan muy bueno. Yo conozco una pareja que, aunque ya yo no soy pastor de ellos, yo de vez en cuando voy a su casa, pero no por la comida de ella, sino yo voy por la comida de él, porque él cocina mejor que ella. Y cuando hacen una comida, yo pregunto: ¿quién cocinó? Y ella sale y dice: pastor, eso no lo cociné yo. Yo le dije: esto está muy sabroso, no lo cocinaste tú, eso lo cocinó tu esposo. Sí, porque para poder desenvolverte en las diferentes áreas de la vida, tú tienes que tener un conocimiento. Si tú quieres, por ejemplo, ser una persona, quieres ser un médico, para ser un médico tienes que conocer lo que tiene que ver con la medicina y con todo lo que implica conocer el cuerpo humano. Si una persona quiere ser un administrador, tiene que conocer de números, tiene que conocer de matemáticas, tiene que conocer de aritmética, tiene que conocer de finanzas, para que pueda ser un buen administrador, pueda ayudar al negocio y pueda que el negocio sea más productivo. Porque el conocimiento es clave para ser un buen administrador.
Para ser un historiador, la persona tiene que conocer la historia de su país, tiene que conocer quiénes fueron los hombres más importantes de su país, quiénes fueron las mujeres más importantes de su país, cuáles fueron los hechos más trascendentales de su país, para entonces esa persona ser un historiador. El conocimiento es importante a tal punto que muchas personas son calificadas o descalificadas por el conocimiento que tienen en algunas áreas. Un día fui a un mecánico porque mi carro tenía un sonido devastador. De verdad que el sonido era horrible, el sonido. Yo iba con el carro y entonces cuando la vía era un poco irregular, el carro movía a un lado al otro o se movía de arriba hacia abajo, el carro sonaba en la parte de atrás. Yo tenía identificado dónde estaba el sonido, en la rueda derecha de atrás. Sonaba como que si algo se estuviera partiendo, duro sonaba. Un día voy rodando por una de las avenidas de Maracay, en Venezuela, y me paro en un semáforo y está una persona al lado, y cuando yo arranco había un bache, un hueco, y entonces el carro se meció y el carro sonó tan duro que la persona volteó a mirarme y me dio pena, me dio vergüenza. Pero el problema era que yo iba a un mecánico, iba al otro mecánico, iba al siguiente mecánico, y nadie me decía exactamente qué era lo que el carro tenía. Lo que a los mecánicos se les ocurría era, bueno, como es cuando el carro está andando, se mece y amortigua, son los amortiguadores, y seguro que si suena de esa manera es porque un amortiguador está partido. Y ustedes se imaginan, los que conocen de carros, los que tienen vehículos, andar en las carreteras de Venezuela, en las autopistas de Venezuela, donde no hay control de velocidad y donde pareciera que algunos no tenemos